Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo aquí a su canal en nombre del Rey. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por ingresar a ver este video. Ya habíamos flojeado un poco en no subir algo, nada, no es cierto. Pero habíamos tenido un poco de cosas que hacer aquí en la casa, en el trabajo, entonces se nos junta todo y pues es muy difícil a veces poder subir un contenido adecuado. Pero hoy tuvimos la oportunidad de hacer este contenido, entonces vamos a poder subir este video. ¿De qué trata este contenido nuevo que vamos a implementar aquí en el canal? Pues es un contenido que se trata sobre escudriñar. Escudriñar la palabra de Dios no solamente es leer la Biblia, sino también cosas que van dentro de esta misma. En este caso vamos a escudriñar el cuerpo de Cristo. Un libro de nuestro hermano Sugel Michelén, uno de los hombres que más admiro en la actualidad, de hombres de Dios que están tratando de construir algo en el reino, y eso me gusta bastante. Entonces, por eso vamos a escudriñar el libro. Yo lo tengo aquí en físico. Aquí lo tengo. Bueno, tal vez sale un poco volteado porque la cámara la tengo frontal, pero es importante ver la fuente de esto. Entonces, vamos a escudriñar este libro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ingresamos a una iglesia debemos saber el por qué estoy haciendo esa decisión. ¿Por qué me estoy metiendo a una congregación? ¿Por qué soy parte de la iglesia? ¿Qué funciones tiene la iglesia en mi vida? Muchos de nosotros desconocemos esto y decimos, la iglesia es a donde nos congregamos, o yo soy la iglesia, o sí están los pastores, los diáconos, los sugieres, todo eso, y en qué parte entro yo, en qué parte yo puedo entrar a hacer figura en esto, ¿no? Y no figurar, sino hacer figura, son dos cosas muy distintas. Entonces, este libro nos ayuda mucho a resolver esto. Como se los comentaba, este libro es de nuestro hermano Sugel y pues aquí lo tenemos en pantalla, escudriñando el cuerpo de Cristo, nuestro hermano Sugel Michelén. De verdad, si ustedes pueden conseguir el libro, háganlo. De verdad será de mucha bendición para su vida. De verdad será de mucha bendición que ustedes lo puedan leer y tener en físico. A mí me ha ayudado bastante y es un libro realmente corto. Es un libro realmente, pues no tan largo de leer, no tan tedioso, no es una lectura muy complicada, entonces eso nos ayudará mucho precisamente a tener una buena relación y un buen conocimiento. Bueno, el capítulo 1 va de la siguiente forma. El título de este capítulo es La Iglesia, ayuda idónea del segundo Adán. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir en esta cuestión? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué la ayuda idónea del segundo Adán, no? Es algo que también nosotros nos podríamos preguntar, y es una buena pregunta, o sea, ¿qué es una ayuda idónea? ¿Qué es el segundo Adán? ¿Quién figura en esto? Pues bueno, aquí viene, para iniciar el capítulo, un capítulo de la palabra de Dios que es precisamente Efesios 5, del 25 al 32. Vamos a leerlo de la siguiente manera. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Wow, este versículo, bueno, estos capítulos me gustan demasiados precisamente porque nos muestran lo que es pues el mandato de Dios a través de el matrimonio de un hombre y una mujer. Serán una sola carne, el hombre y la mujer se irán de la casa de los padres y van a comenzar un hogar. Dice Pablo, esto es básico, lo de entender aquí. O sea, esto es algo que ustedes deben entender o que pueden comprender. No son niños, no son tontos, no son retrasados para no entenderlo. Muchas veces nos tratan así y nos quieren dar
pues las cosas de a poquito, casi, casi, casi. Y a veces es necesario que nos vayan diciendo paso a paso, pero hay un tiempo en el cual nosotros ya debemos entender, pues que eso ya pasó y que nosotros podemos entender muchas cosas a través de la palabra de Dios. Pero precisamente dice Pablo, pues no me refiero al matrimonio como tal, yo me refiero a la obra de Cristo. O sea, ¿y por qué Cristo va a hacer y referirse a esto? Pues lo vamos a descubrir en el libro. Entonces comienza el libro diciendo: todo el que haya tenido algún contacto con la Biblia sabe que la misma está dividida en dos grandes porciones, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si la lee y estudia con cuidado, le dará cuenta que el eje central de ambos testamentos es el Señor Jesucristo. Mientras el Antiguo Testamento nos prepara para su venida, en el Nuevo vemos el cumplimiento de las cosas que se anuncian sobre él en el Antiguo Testamento. Y por eso no podemos entender correctamente el Antiguo Testamento a menos que lo veamos con los ojos del Nuevo, así como tampoco podemos entender plenamente el Nuevo Testamento a menos que lo interpretemos sobre la base del Antiguo Testamento. Y esto es un parteaguas muy importante en el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí, como se los mencionaba, el indagar en un libro no significa que nos apartemos de la verdad bíblica o que dejemos el estudio de la Biblia para poder concentrarnos en un libro, sino es todo lo contrario. Tenemos que ser dependiente un libro de lo que dice la palabra de Dios. E incluso la propia Biblia se hace dependiente de sí misma. Aquí nos lo dice el hermano. El Nuevo Testamento no puede ser interpretado o no podemos decir que conocemos solamente la Biblia en el Nuevo Testamento si no hemos hablado y no hemos estudiado el Antiguo Testamento. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento vienen todas las profecías y las figuras de Cristo para el cumplimiento en el Nuevo. Incluso en el Antiguo Testamento vemos caracteres de Dios, cosas que Dios nos enseñó para que podamos nosotros conocer a Cristo. Entonces, cuando precisamente se conoce a Cristo en este sentido, pues es cuando nosotros vamos a entender e interpretar adecuadamente las Escrituras. Entonces yo creo que es algo que no han entendido precisamente el pueblo judío o el pueblo judío en su momento, ya que ellos sabían y entendían pues muchas de las palabras que venían en el Antiguo Testamento, mas no la interpretaron y no la quisieron comprender adecuadamente. Entonces llegó esa falsa interpretación de acusar al Señor que pues no era el legítimo Mesías. Después aquí dice, imagina a dos hermanos que están peleando porque ambos quieren leer una novela de misterio de Agatha Christie de unas 200 páginas. Cuando el papá se da cuenta de lo que está sucediendo, decide aplicar la sabiduría de Salomón y parte el libro a la mitad. Las primeras 200 páginas se las da al hermano mayor y el resto al hermano menor. ¿Resolvió satisfactoriamente el problema? Por supuesto que no, porque ahora ninguno de los dos podrá entender la novela cabalmente, y asimismo sucede con la Biblia. Nadie podrá captar su mensaje completo si lee únicamente a partir del Evangelio de Mateo y deja de lado la sección que va desde Génesis hasta Malaquías. Y eso es correcto. Muchas veces nosotros, pues se podría decir por practicidad, nosotros recomendamos que se empiece a alguien nuevo en la lectura, pues desde el libro de Mateo hasta las cartas Paulinas, de ahí las cartas de los apóstoles, y de ahí Apocalipsis, y ya de ahí comencemos al Antiguo Testamento. Yo de mi parte considero que es una cuestión que es adecuada, y les voy a comentar por qué. El hecho es que en el Antiguo Testamento iniciar con Génesis y después con Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, pues es una lectura muy pesada. Realmente es pesada. Yo creo que más de uno lo hemos intentado leer y pues nos ha resultado bastante fácil. Entonces, precisamente si nosotros comenzamos con el Nuevo Testamento, pues vamos a ver lo que es la historia del Señor Jesucristo, el fundamento del Salvador. Pero precisamente, yo escuché una vez que decía un rabino judío, es que Yeshua, o sea Jesús, no vino a decir otra cosa que el Antiguo Testamento, o sea que Torah, ellos le llaman Torah a los 5 libros los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Entonces ellos le llaman eso Torah y ese es el nombre correcto.
Entonces, precisamente dice, es que Jesús, Yeshua, no vino a decir otra cosa que eso. Entonces, precisamente, nosotros debemos entender bien la ley de Dios para poder leerla a través del Antiguo Testamento, para a la hora de que leamos precisamente un evangelio, pues entendamos bien qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Si no, simplemente sería una referencia que no vamos a entender, que vamos a decir, ah, pues qué chido, qué padre, pero pues es algo que yo no entiendo. Entonces, evitemos este error y podamos tener un buen fundamento en lo que es la palabra de Dios. Ahora, segundo, ¿por qué comenzar con el Nuevo Testamento? Porque es un evangelio más actual, es un evangelio, perdón, son libros más actuales, si se podría decir así, ¿no? Pero son libros más frescos donde precisamente el Señor Jesucristo da la explicación de lo que en la antigüedad se dijo, entonces nosotros podemos entender las palabras del Señor Jesucristo desde un principio. Ahora bien, después, la modalidad es regresarnos al Antiguo Testamento para poder fundamentarnos bien en la historia, misericordia y lo que Dios actuó a su pueblo. ¿Por qué? Porque si nosotros hoy en día vivimos algo en nuestra vida y pasamos pruebas, pasamos dificultades, nosotros decimos, bueno, pero es que no se supone que Cristo, que el Señor Jesucristo vino a hablar de amor, vino a hablar de paz, vino a hablar de que hay un Padre en nuestros cielos, que obedezcamos su palabra. Sí, pero si podemos ver, nosotros no podemos creer en Dios y no podemos decir, yo creo y tengo fe en aquel Dios en el cual no estoy dispuesto a obedecer. ¿Y cómo es la obediencia? Pues precisamente a través de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver a través de toda la historia plasmada ahí cómo el pueblo de Dios se fue revelando a través del tiempo. Se fue revelando primero a través de las imágenes, de la idolatría, un becerro de oro, luego a través de una serpiente de bronce, luego fueron rebeldes ante Dios. En la cuestión del éxodo, muchos no entraron a la tierra prometida precisamente porque fueron rebeldes, entonces Dios fue manejando y fue, ¿cómo se podría decir? Educando precisamente al pueblo de Dios a través de la historia, a través de las pruebas, a través de los cautiverios, mas sin embargo el pueblo judío no lo entendió, entonces siempre fueron rebeldes, incluso hoy en día han sido rebeldes, y yo lo puedo decir con toda autoridad y con toda certeza. ¿Por qué son rebeldes hoy en día? Porque no aceptan al Señor Jesucristo, o sea, no aceptan al Mesías, ellos siguen esperando un Mesías, entonces por lo cual hoy no, ellos no dicen, no, pues yo no acepto a Mesías, entonces pues ahí ya tenemos una rebeldía, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, nadie entra al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, precisamente estudiar estos dos libros o estas dos partes de la Biblia, pues es algo que nos llenará de mucha sabiduría y de mucho gozo. ¿Por qué? Porque igual manera, las palabras del Señor Jesucristo, pues son las más sabias que hay en el mundo, pero en los cuatro evangelios no abarca en toda situación de vida. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Proverbios nos enseña precisamente cada situación en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con padres e hijos, en nuestra relación con, incluso de empleado a patrón. Entonces vienen muchas cosas de sabiduría ahí en el Antiguo Testamento, en las cuales nosotros podemos tener como certeza y también como enseñanza y ponerlo precisamente en práctica. Ahora, lo que precisamente menciona aquí, este ejemplo de el libro de Agatha Christie, que llega un hombre, bueno, un padre que parte la mitad de un libro y se lo da a las 200 páginas a uno y 200 páginas al otro, eso es totalmente real. Entonces, ¿cómo vamos a entender la Biblia en su totalidad si solamente hemos leído el Antiguo Testamento? ¿O cómo vamos a entender todo lo que Dios tiene planeado para nuestra vida si solamente hemos leído el Nuevo Testamento? Entonces son ambas partes que, aunque parezca entre comillas tedioso, pues va a llegar a una satisfacción y a un crecimiento en conocimiento, en sabiduría, pero sobre todo a un crecimiento espiritual. Después dice, aquí lamentablemente muchos ven el Antiguo Testamento como el desafortunado prefacio de la parte de la Biblia que realmente importa. Y eso afecta su entendimiento de todas las grandes doctrinas de la Escritura, incluyendo la doctrina de la Iglesia. Es imposible entender la naturaleza de la Iglesia y el lugar que ocupa en el plan redentor de Dios a menos que comencemos con el libro de Génesis, porque es allí donde comienza la gran historia de la redención que se revela en toda la Biblia.
Eso es lo que estaremos haciendo en este capítulo. Espero mostrarles que los primeros 3 capítulos de Génesis son indispensables para entender la obra de Cristo, así como la naturaleza y función de la iglesia. Aunque la palabra iglesia no aparece en estos capítulos, es allí donde comienza la historia en la cual la iglesia será un elemento esencial. Comencemos entonces desde el principio, mientras te pido que leas con paciencia la historia del primer y segundo Adán. Tengo la esperanza de que este viaje hacia el origen de la historia bíblica te ayude a comprender mejor la membresía de la iglesia local y su importancia. Entonces, precisamente nosotros podemos entender, y este libro nos da una idea, de que la iglesia no fue fundamentada solamente en una cuestión de Pedro, cuando le dan las llaves y la autoridad, y de que en ti se pondrá las llaves del infierno y sobre ti será potestad. Mateo 16:18 me parece, o 16:28, algo así. Que en nuestros hermanos católicos, pues dicen que ahí fue donde se fundó la iglesia, que ahí fue donde las puertas de la iglesia fueron abiertas y ahí donde se puso Pedro como primer papa. Esto, pues realmente para mí es una gran mentira, porque si vemos en este sentido lo que nos trata de decir este capítulo o estos versos que hemos leído, pues es que la iglesia, el plan de una membresía en la iglesia no viene solamente de Mateo 16, sino viene mucho antes de que nosotros pudiésemos entender o comprender que era una iglesia. Y esto me causa mucha extrañez y yo podría decir que sí. ¿Por qué? Porque recordemos qué es una iglesia o qué es la iglesia de Cristo. Precisamente lo vamos a estudiar más adelante, pero como un pequeño spoiler les decimos que es pues meramente la familia de Dios que se ha juntado para poder crecer. Entonces, si vemos el plan de Dios a través del pueblo judío, a ellos los hace una sola nación y los hace una sola familia para que entre ellos vayan conociendo a Dios y vayan pudiendo crecer espiritualmente, apoyándose unos con otros, y es lo que la iglesia hoy en día debe hacerse. No estoy diciendo que Cristo o que Dios fundó la iglesia desde ese tiempo, porque puede haber una confusión en esto. No, simplemente puso un modelo de compañía, puso un modelo de ayuda y puso un modelo de personas que en conjunto deben buscar y conocer a Dios. Y eso es la iglesia. Sin más, le dejamos hasta aquí para que podamos seguir escudriñando este libro. Recuerden, si pueden comprarlo, si pueden adquirirlo, pues sería de mucha ayuda. Bueno, yo que vivo aquí en México, pues hay algo que se llama aquí Librerías Maranata en la Ciudad de México. No es promoción, pero pues ahí encontré yo ese libro y realmente me ha ayudado muchísimo. Aparte de la del centro, que está en el Metro Allende, hay otra que también está por una zona que se llama Mundo E, de aquí del Estado de México de igual manera. Sin más, me despido. Muchas gracias por ingresar a ver este contenido. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, estamos como el nombre del Rey, en TikTok igual, y en YouTube igual. Ahí está nuestro número de WhatsApp por si necesita algo que comentarnos, si necesita que lo ayudemos en algo, si necesita una oración, si necesita una petición de algo, pues ahí con todo gusto vamos a estarles apoyando. Sin más, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los cuide. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bye bye.